Hola, mi nombre es Rocío Díaz Martín y quisiera agradecer a todas las personas que están organizando esta edición del Congreso Monteiro. Para mí es la primera vez que participo y estoy muy contenta y agradecida de participar. Quisiera contar parte de lo que hice en mi postdoc, en mi beca postdoctoral de CONICET, con lugar en el IAM. Para esta charla la titulé como muestreo dinámico entre el discreto y el continuo. Ya voy a hablar más adelante a qué me refiero con el caso discreto y el caso continuo. Es un trabajo en colaboración con Iván Medri, que empezó en este tema en su postdoc en el IMAS, con Úrsula Molter, por eso también Úrsula es parte de este trabajo. Bien, voy a empezar con la primer palabrita del título, muestreo. Me refiero por muestreo a cuando tengo en un espacio de Hilbert H un conjunto de vectores y con este conjunto de vectores, si me dan una función, puedo pensar que mi H es un espacio funcional, o si me dan un vector en mi Hilbert, me pregunto cuándo puedo recuperar a F de manera estable, ya diré algo sobre eso, a partir de la información que me da las muestras de F en los vectores G. Esto lo puedo interpretar como las coordenadas de F en cada uno de los vectores G. ¿Cuándo puedo recuperar a esta F que me dan y a todas las Fs de mi espacio de Hilbert H de manera estable con este conjunto de vectores G? La respuesta a esto viene dado por el concepto de frame o de marco. ¿Qué pasa cuando tengo mi Hilbert de dimensión infinita? G necesariamente tiene que ser de cardinalidad infinita. Entonces, si solo puedo muestrear espacialmente infinitos vectores, el problema de muestreo no lo puedo resolver. Para eso aparece esta palabrita de dinámico. Con el muestreo dinámico, tomo un operador lineal y acotado A, y en el caso de muestreo dinámico discreto, no solo voy a tomar muestras espaciales de la F en cada uno de los vectores de mi conjunto G, sino también voy a tomar las muestras en G de las iteraciones por A de mi F, de la F que me dan. Entonces tengo muestras espaciales, pero también en algún sentido temporales a partir de las iteraciones de este operador A. Bueno, puedo reescribir lo de recién como cada una de las muestras espaciotemporales de la F están dadas por la iteración enésima de mi operador en la F, y a eso le tomo la muestra en G. Usando el adjunto, esto lo puedo escribir de esta manera, y entonces me quedo con este conjunto de vectores, donde muevo temporalmente la iteración, en este caso del adjunto de A, en G. Entonces puedo pensar que a la F la muestreo en espacio temporalmente en las iteraciones por A estrella de los vectores G. Y me pregunto cuándo este nuevo conjunto, ahora moviendo espacialmente y temporalmente, es un frame para H. O sea, el problema de muestreo dinámico tiene que ver con preguntarnos bajo qué condiciones sobre mi operador de dinámica A y mi conjunto de muestreo espacial G voy a lograr que este conjunto sea un frame para H. Y quisiera condiciones necesarias y suficientes, quisiera un sí, solo sí. Este problema ha sido muy estudiado y puedo mencionar este artículo reciente de Carlos Cabrelli, Úrsula Molter y Daniel Suárez, en el cual caracterizan cuando este conjunto es un frame siempre considerando A normal. En este artículo dan condiciones necesarias y suficientes, un sí, solo sí, que antes ya se habían dado en artículos previos. En particular, sí, solo sí, en este artículo previo dan condiciones necesarias y suficientes que después son reformuladas en este artículo con Daniel Suárez. Hay más artículos previos, quiero mencionar alguno más, que considerando el operador de dinámica normal, dan como condición necesaria que A necesariamente tiene que ser diagonal.
y una condición espectral, que todos sus autovalores tienen que estar dentro del disco unidad. Y nosotros lo que nos interesó fue pensar el caso en que las iteraciones no son discretas, sino que tengo un parámetro continuo en tiempo, donde puedo muestrear a mis vectores del H. ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes de por qué pensar el muestreo dinámico en su versión continua? Puedo citar este artículo, que entre sus autores también aparecen los que aparecieron antes, Akran Al-Drubi y Petrosian, entre otros. Entonces, para dejar en claro algunas cosas. La palabrita dinámico aparece porque tengo un operador de dinámica. En el caso discreto está claro cuál es la función de este operador. En el caso continuo, el primer indicio de una versión continua aparece en este artículo, en donde considera en vez de a la ng, a t g. Indistintamente voy a considerar A o A estrella en toda la charla. Por eso acá aparece A estrella y acá A, pero va a ser indistinto. Va a ser una cuestión técnica nomás. Pero ¿cuál es el sentido de A la T? Bueno, A sigue siendo un operador acotado, pero normal. Entonces tengo toda la herramienta del cálculo funcional para poder definir A la T. Nosotras en nuestro trabajo, lo miramos distinto a la versión continua. Pensamos del siguiente modo, pensamos como un sistema dinámico. En el caso discreto, mis estados del sistema dinámico vienen dados por las iteraciones de A en un vector inicial F. Mi vector inicial, F0, es un vector de mi Hilbert H. Lo siguiente, la F1 es aplicar a mi estado 0. Mi estado 2 es aplicar 2 veces a mi estado 0 o aplicar al anterior, y así siguiendo. Entonces, mi sistema dinámico, cada uno de los estados está dado por A aplicado al estado interior, con condición inicial, el vector inicial de mi Hilbert H. Entonces puedo escribir a todos los estados, al enésimo estado, como la iteración enésima de A en el primero de los estados, en la condición inicial. Y a la vez observo mi sistema dinámico. ¿Cómo observo? Muestreando espacialmente en G. En particular va a ser mi enésima observación. Este sistema dinámico discreto y con sus respectivas observaciones lo puedo mirar en su análogo continuo, donde el parámetro temporal es continuo. Entonces mi estado inicial va a ser el vector que me dan de mi Hilbert H, y después pienso f punto de t igual a aplicado a f de t. Solución viene dada por el semigrupo que tiene asociado a este generador infinitesimal. En este caso hablo de semigrupo, pero en realidad como A es lineal y continuo, la solución viene dada por la exponencial, digamos, por decirlo rápidamente, matricial. Está bien definido cuando A es lineal y acotado. Y mis observaciones vienen dadas en analogía al caso discreto. Mis observaciones con parámetro temporal t continuo están dadas por muestrar espacialmente. Y este operador, este es un nuevo operador, para cada t, esto es un nuevo operador que pasa para el otro lado, por decirlo así, con e a la t a estrella. Entonces nos preguntamos, en el caso, así como en el caso discreto, queríamos que este conjunto sea un frame, ahora nos preguntamos cuándo este conjunto es un frame en su versión continua.
Por eso en este contexto voy a hablar de marco semicontinuo. ¿Qué significa ser un frame, ser un marco para mi Hilbert H? Quiere decir que existen constantes positivas, alfa y beta, tales que mi operador de análisis en norma está acotado por arriba y por abajo con estas cotas. Esto me da la continuidad de mi operador de análisis y entre las dos cotas, por arriba y por abajo, me dan la condición de que puedo recuperar de manera estable a la F y a cada una de las Fs de mi Hilbert H con estos vectores o con estas muestras, con tomar las muestras espaciotemporales. Algo análogo voy a tener para definir frame en el caso continuo o semicontinuo. El operador de análisis, en este caso, la norma, viene dada por cambiar esta serie por la integral temporal. Así que voy a decir que esto es un frame semicontinuo si existen constantes alfa y beta, que mi operador de análisis en este contexto continuo o semicontinuo está acotado por arriba y por abajo. Y el problema entonces de muestreo dinámico continuo viene a estar dado por responder esta pregunta: ¿bajo qué condiciones sobre A y G este conjunto es un frame para mi Hilbert H? Y lo que más nos interesa es cuando el conjunto de vectores espaciales donde muestreo sea finito, de cardinalidad finita. Lo que hicimos en nuestro trabajo para abordar el muestreo dinámico versión continua es tratar de vincularlo con el caso discreto. Y lo hicimos desde dos ópticas. La primera, por donde empezamos, es viendo qué pasaba al discretizar. Y la segunda óptica fue mediante ver si podíamos considerar transformaciones que garanticen que de este lado tengo un frame, sí, solo si de este lado tengo un frame, en este caso continuo, en este caso discreto, cambiando quizás a A por otro operador y quizás cambiando a G por otros vectores. Entonces, cuando existen transformaciones H y S, que me garantiza que tengo tener un frame de este lado con un frame de este lado, que pueda vincular el mundo continuo con el mundo discreto. Ya. Voy a empezar por el primer enfoque. El primer enfoque nos permitió dar dos condiciones necesarias y suficientes para responder a la pregunta del muestreo dinámico continuo. Bien, entonces sigo con mi pregunta guía. Y lo primero que nos preguntamos es si podemos evolucionar solo durante un intervalo de tiempo finito. Pero la respuesta fue negativa. Es condición necesaria evolucionar continuamente en cero, en toda la semirrecta. ¿Y por qué se debe a esto? Bueno, está dado por este teorema. Partiendo de G-Bessel, en el caso que G sea finito, esto se va a garantizar siempre. Este conjunto va a ser un frame semicontinuo con tiempo final finito, un número. Sí, solo si existe una partición o una de mi intervalo, tal que ahora este conjunto, donde ahora tengo finitos tiempos, es un frame para H. Entonces, si G es finito, como esto nunca va a poder ser un frame semicontinuo con tiempo final finito, porque es un sí solo sí, esto debería ser un frame para H. Entonces acá necesariamente voy a tener finitos tiempos, y si G es de cardinalidad finita, acá voy a tener finitas muestras espaciales. Entonces esto nunca va a poder ser un frame para H si es un conjunto de cardinalidad finita. Bien. Y la otra condición que hallamos es una condición que se va a traducir en una condición espectral. Entonces ya sabemos que una condición necesaria es el parámetro temporal se tiene que mover en toda la semirrecta,
Y este, que lo llamo un semigrupo, no tiene que ser exponencialmente estable. ¿Qué quiere decir exponencialmente estable? Y antes hablo un poco de semigrupo en el parámetro temporal, ¿no? Que E a la 0A es la identidad, E a la T más S es la composición de los dos operadores, tengo una noción de continuidad y además tengo una acotación. Bueno, mi semigrupo se dice exponencialmente estable cuando el parámetro omega que aparece acá es negativo. Y esto se traduce en una condición espectral, como en este caso A es lineal y acotado, esto equivale a decir que el supremo de la parte real de los autovalores de A, o de los lambdas en el espectro de A, es negativo. Bien, entonces esto es lo que no se puede cumplir para tener un frame. Y bueno, ¿cómo conseguimos esta condición necesaria nueva? Bueno, porque si tengo que este conjunto es un frame semicontinuo y además esto me forma un semigrupo exponencialmente estable, entonces voy a tener un tiempo final finito que me garantiza que esto es un frame semicontinuo. Pero si G era de cardinalidad finita, esto nunca podía ser un frame para H por el teorema que habíamos dado antes. Teniendo estas dos condiciones, voy a pasar al otro enfoque en el cual nos basamos. El otro enfoque tiene que ver con pasar por otros espacios, por espacios de Hilbert con un núcleo reproductor que van a ser el Hardy del disco unitario y el Hardy del semiplano. Yo voy a tomar en este caso el semiplano derecho. Y usar estos dos espacios como espacios pivot, por decirlo de alguna manera. Y en cada uno tengo funciones que hacer producto interno con estas funciones particulares K me da la evaluación en S. Hacer producto interno entre K, S y F me da la evaluación de F en S. Tengo una forma de conectar, clásica, de conectar estos dos espacios de Hardy. Conecto primero los dominios de las funciones, el disco y el semiplano mediante esta biyección. Y luego me construyo el isomorfismo isométrico usando la biyección. Y acá puse, solo porque en alguna prueba quizás aparece, la forma en que se manda una función núcleo reproductor en la otra, vía este isomorfismo isométrico. Y quienes usaron esto fueron Úrsula Molter, Carlos Cabrelli y Daniel Suárez en el caso del muestreo dinámico discreto. En el caso de tener mi conjunto de muestreo espacial que sea un solo vector, y si A tiene una base ortonormal de autovectores, entonces ellos probaron que este conjunto es Bessel, que es lo primero que necesito para después pedir que sea frame. Si este conjunto es Bessel, entonces voy a tener esta identidad. O sea, la norma de mi operador de análisis va a estar dado también por esta norma, por irme al Hardy, donde acá aparecen los núcleos reproductores del Hardy del disco y estas me daban las evaluaciones y los etas que aparecen acá son justamente los autovalores de A. Nosotros conseguimos un análogo para el caso continuo, pero usando los núcleos reproductores de el otro espacio de Hardy, del Hardy y del semiplano. Y esto nos permite dar la primer condición necesaria para tener frame. Si empiezo con un operador de dinámica A, lineal y acotado, que además tiene una base ortonormal de autovectores, o sea que es diagonal,
o lo puedo también pensar que tiene una base de RIS, en el caso que lo puedo llamar diagonalizable. Bueno, si me dan un solo vector donde puedo muestrar espacialmente, en los dos casos, este conjunto va a ser Bessel, o este conjunto va a ser Bessel. Sí y solo sí, los autovectores de A, los autovalores de A, perdón, el espectro, están en el disco. Y en este caso, sí, solo sí, y los autovalores de A tienen parte real negativa. Bien. Y más aún, nosotros y nosotras pudimos conectar el mundo discreto con el mundo continuo en el caso que estén las mismas hipótesis de recién, que mi operador de dinámica tenga una base ortonormal de autovectores, los autovalores que sean menos lambda, estos que estén lambda en el semiplano derecho. Entonces, y mi conjunto de muestreo espacial está dado por los G, y tengo una cantidad finita de estos G. Entonces, esto va a ser un frame semicontinuo para H, el mismo conjunto que vengo considerando siempre, sí y solo sí, tengo un frame discreto en H, que está dado por hacer H de A a la N, este operador, donde H era la biyección entre el disco y el semiplano de acá, y evaluado en otros vectores, pero que tengo una forma de conectar los nuevos vectores, digamos, espaciales, a partir de estos vectores espaciales en el caso continuo. Y la forma de conectarlo es a partir de tener los autovectores de A, coordenada a coordenada. Sea una forma de pasar de unos vectores a los otros, y tengo una identidad coordenada a coordenada, donde las coordenadas las tomo con los autovectores de A. Bien. Y la forma de probar este teorema está basada en los lemas previos, porque tengo una forma de conectar esta identidad para cada G de muestreo espacial con los núcleos reproductores de mi Hardy, con el lema primero, y tengo una forma de conectar para cada vector de muestreo espacial esta cantidad, que es una parte de la norma de mi operador de análisis, con la norma en el Hardy del disco mediante los núcleos reproductores del disco. Y tengo una forma de pasar de estos núcleos a estos núcleos, con mi isomorfismo isométrico B. Y así conecto todo. Y los espacios de Hardy vienen a ser espacios que me permiten pivotear para conectar el mundo continuo con el mundo discreto. Solo quiero decir eso de la prueba. Y quiero pasar a mencionar que esta noción de que A tenga una base ortonormal de autovectores no es una condición tan restrictiva, porque ¿cuál fue un indicio? Fue el que mencioné antes en este artículo. Habían probado que si A es normal, entonces tiene que ser diagonal, si es que tengo un frame en el contexto de muestreo dinámico. Bueno, nosotros probamos la versión en el mundo continuo. Si mi operador de dinámica es normal y esto es un frame para H con la cardinalidad de los vectores de muestreo espacial finita, entonces A necesariamente tiene que ser diagonal. Y así como teníamos este teorema que me conectaba el muestreo dinámico continuo con el muestreo dinámico discreto, cambiando A por un nuevo operador y cambiando G por nuevos vectores
usando en la parte de G la noción de tener una base de autovectores, tengo la misma noción en el mismo teorema en el caso en que A sea un operador normal. Y la forma de conectar ahora este frame semicontinuo con este que aparece acá, frame, para H, es al operador A lo cambio en el mundo discreto por H de A, donde H era, repito, la biyección entre el disco y el semiplano, y donde los vectores de muestreo espacial ahora van a estar conectados, pero mediante pasar por el teorema espectral. Y ya para ir terminando, menciono algunas condiciones necesarias que tienen su versión discreta y su versión continua. Condiciones necesarias son que en este caso tengo que muestrear infinitamente, por eso acá tengo n, los naturales y el 0, y acá toda la semirrecta. Y que si A es normal, necesariamente tiene que ser diagonal en los dos casos. Y en el caso discreto, si llamo lambda n al espectro, bueno, se habían encontrado condiciones de que los autovalores tienen que estar todos adentro del disco y tienen que tender al borde. Nosotros obtuvimos exactamente lo mismo, pasando para hacer un frame, primero tienen que ser un sistema de Bessel, entonces el sistema de Bessel nos decía que no podía estar de este lado, el espectro, solo podía estar de este lado, y la condición de no ser exponencialmente estable me dice que tienen que tender a 0. Pero más aún, ya que en el mundo discreto, Carlos Cabrelli, Úrsula Molter y Daniel Suárez obtuvieron este sí solo sí basándose en mejorar las condiciones necesarias y suficientes del paper anterior de Carlos Cabrelli, Úrsula Molter, de Victoria Paternostro y Philippe. Bueno, nosotros como tenemos esta forma de ir del mundo de frames semicontinuos a frames en el mundo discreto, también pudimos dar un sí solo sí en nuestro trabajo. Responder a la pregunta de muestreo dinámico continuo. ¿Bajo qué condiciones necesarias y suficientes tengo un frame semicontinuo muestrando espacialmente finitamente? Siempre con un operador de dinámica que sea normal, porque así podemos pasar del caso continuo al caso discreto. Nos queda todavía la pregunta si podemos conectar la noción de frame semicontinuo con la noción de frame cuando no tenemos teoría espectral sobre mi operador A. O sea, básicamente cuando A no es normal. Eso es una pregunta que todavía nos queda abierta. Muchas gracias.